porque yo sabía que si no lo hacía, era lo peor que yo le podía hacer a mi papá. Llegaba a llorar y a desahogarme de todo lo que tuve que aguantar. Ese momento donde para mí había sido ya el más importante de mi carrera, sí. Viajando como loco, pero además, como te digo, con un cansancio acumulado que no tenía que ver ni siquiera con el cansancio físico de trabajar tanto. A ver, ahí voy a esa parte, porque mencionaste que, y a mí y a todas nos partió el corazón, y a todos y todes, de ver a Carlos Rivera, que es una persona que queremos tanto y que ha entregado su vida. El llegar a este momento es una serie de sacrificios, de esfuerzos, de mucha soledad a veces también, de dejar a los que uno ama y etcétera, y muchos etcéteras. Entonces dices en algún lugar que teniendo el éxito, no la fama, el éxito quizá con el que en algún momento soñaste, era como a veces incongruente llegar a tu casa y ponerte a llorar porque te sentías muy cansado, porque te sentías a lo mejor solo, porque sentías, ¿es esto? Pero al mismo tiempo estabas llorando, no sé, tú explícame, de impotencia, de cansancio, de no quiero vivir más así, esto es demasiado. Pues la realidad de ese comentario en particular lo comenté porque hoy mi canción cobra también muchas relevancias en otras cosas que tal vez cuando la escribí no lo pensaba, o era por otras cosas, otras circunstancias. Pero fue que cuando murió mi papá, a la semana yo ya estaba haciendo el programa de ¿Quién es la máscara? Ni siquiera lo Entonces, pudiste, el no. dolor, o sea, y yo no quería. O sea, yo me acuerdo que estaba en mi casa arreglándome para irme a la grabación y yo no quería ir. Y decía, es que no puedo, no puedo, o sea, no puedo. Pero tenía que. Entonces fui y ayudó mucho, obviamente, que la producción de La Máscara realmente es como una familia para mí. Llevo muchos proyectos con ellos, con Miguel Ángel Fox, con Cookies, que son los productores que desde que llegué me tenían una Virgen de Guadalupe en el camerino con flores, diciéndome que estaban conmigo, que me acompañaban, y que iban a estar para mí en todo momento, ¿no? Sabían que no era fácil, sabían que tenía las fotos y yo, ¿qué tenía que hacer? Pues sonreír, como dice mi canción. Y no siendo feliz, yo tenía que sonreír. Y tenía que luego salir a la grabación y hacer bromas con Juanpa y con Gali y con Yuri y con Omar. Pero entonces, pero luego hacían corte y yo estaba, claro, y luego llegaba a mi casa y ahí es donde yo llegaba a llorar y a desahogarme de todo lo que tuve que aguantar durante ¿No viviste tu duelo? programa. No, me costó mucho poder hacerlo. Por eso te digo que de repente a veces nosotros como compositores escribimos canciones y muchas tienen que ver con circunstancias que tú estás viviendo en ese momento, pero de repente pasa el tiempo y esas canciones cobran otra relevancia todavía mucho mayor y mucho más profunda. Claro. ¿No? Me pasó también, por ejemplo, con Sería Más Fácil, que es una canción que yo escribí, que habla de desamor. No es una historia ni siquiera mía, o sea, me imaginaba yo qué pasaría si yo terminara mi relación de amor de ahora, ¿no? Entonces lo primero que tal vez fue mi falta de tiempo, y a partir de ahí la canción toda es una figuración de que si yo terminara, ¿qué pasaría? Entonces, pues claro, es como cuando tú piensas, ¿qué pasaría? No sé, son cosas que nunca nos gusta pensar. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nunca pensé qué va a pasar el día que falte mi papá. Son cosas que tú no quieres pensar, inmediatamente las bloqueas. Es que, Carlos, es de los dolores más grandes al que se puede enfrentar cualquier ser humano, la pérdida de un padre, de una madre. Eso te iba a preguntar. Primero, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que te deja tu padre y cómo han sido hoy este tiempo en su ausencia? Porque al final uno no se va a recuperar nunca. Soy ahora sí que compañera y amiga tuya del mismo dolor, porque yo no creo que no lo superamos nunca. He aprendido a vivir en su ausencia, más no lo voy a superar nunca. O sea, y entre más pasaba el tiempo, sentía como que me falta el aire porque no lo ves, porque no lo escuchas, porque no lo abrazas. ¿Cómo lo has ido viviendo tú? Pues yo tuve que tomar terapia con una tanatóloga que me ayudó y me acompañó y me sigue acompañando, de hecho, porque llegó un momento en el que dije, no soy capaz de hacerlo solo, cuando en otras circunstancias que tal vez yo tenía ciertos momentos de ansiedades, de tristezas o de cosas, realmente
siempre fui capaz como de salir, ¿no? Hasta que llegó un momento que en esto, o sea, en este sí fue de, aquí sí no puedo. O sea, superó en esta vez, dolor. por primera vez, tengo que reconocer que no sé cómo hacerlo. Y fue pedir ayuda. A partir de ahí creo que una de las grandes cosas fue el no tener ninguna prisa de que se me pasara, ¿no? Porque no es que se te pasa, o sea, es como, y Exacto. además odiaba que me dijeran si me sentía mejor. Y le dije, no, nunca me voy a sentir mejor por esto. Y mi hermano, por ejemplo, odiaba que le dijeran ánimo. ¿Cómo ánimo? O sea, ¿qué ánimo voy a tener? ¿Me explico? O sea, hay cosas que tenemos muy mala cultura del duelo en pues por general, ni siquiera ¿ves? voy a decir en nuestro país, o sea, en general. Sí. Y como bien lo dices, creo que las únicas personas que nos entendemos somos los que hemos pasado por lo sí, leí algo que me apareció en redes en algún momento que decía algo así de que si existía un club de los hijos que han perdido un padre o una madre. Y decía, esta otra persona le decía, y yo puedo entrar, aunque no haya perdido a alguien. Dice, sí, puedes entrar, pero no vas a entenderlo. Pues, nunca. Puedes decir, ay, pobrecito, puedes sentir o querer sentir cierta empatía, pero jamás vas a entenderlo, nunca. Y es cierto. Y como tú dices ahora, que somos compañeros del mismo dolor, es cierto. Cada persona que me dice, yo sé porque yo también, es como, entonces sí sabes. Sí sabes de verdad, ¿no? Pero sí. Es algo que tú me decías que aprendí ¿por qué? Que a lo mejor mucha gente diría, ¿y por qué lo hiciste si no querías o no podías? ¿No? O sea, tampoco nadie te obligaba, no. A veces a lo mejor, aún teniendo un contrato, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No puedo y lo van a entender, ¿eh? Y hubiera sido comprensible. Sí. ¿No? Incluso yo tuve que, yo estaba en Tenerife cuando me llegó la noticia y fue una pesadilla poder salir de allí. O sea, Tenerife es una isla que está en el territorio africano, son 3 horas de vuelo hacia Madrid. No había manera de salir de ahí y cuando lo logré hacer y pude llegar a despedirme, a las 2 semanas yo tenía los premios en Tenerife y tenía que ir a cantar y a recoger un premio y no quería. Pero después sabía que si yo no iba, probablemente nunca más iba a querer regresar. Y como si fuera de esas cosas que dices no quiero y dices, pues ahora vas a ir más veces. Pues fui, me ayudó mucho ir, porque es como enfrentarte a tus miedos y a lo peor que te ha pasado en la vida, volverte a enfrentar a eso. Y luego me invitaron al carnaval a cantar, que acabo de ir. Y dije, tengo que volver a ir. Y volví a ir. Y luego tengo un show que curiosamente es el show que está sold out en España, justo Tenerife. Y vuelvo en julio. Entonces son como, te digo, ¿qué pensaba o por qué lo hice? Porque yo sabía que si no lo hacía, era lo peor que yo le podía hacer a mi papá.